La astrología es símbolo, es imagen, es mitología. La astrología es la comunión entre los astros del cielo y la tierra. No es ciencia, pero es la madre de todas las ciencias. La astrología es cultura, arte, política. La astrología es psicológica, humanista, espiritual. En la astrología no se cree o se deja de creer. La astrología se vive, se experimenta, se construye y se amplifica. La astrología es un lenguaje y como todo lenguaje sirve para interpretar y analizar la realidad, crear y recrear sentido. Pero no es cualquier lenguaje. La astrología es el lenguaje del alma, de los símbolos milenarios, de los dioses primigenios, y por eso nos sirve para estar presentes en el ritual de la vida. Bienvenidos y bienvenidas a Mercurio Retro, el podcast de astrología, tarot y lenguajes simbólicos. Soy Héctor Ramallo y en este episodio vamos a hablar de las dinámicas zodiacales a través del ascendente y el sistema de casas. Es una hipótesis presentada por Jorge Bosia en su libro Nehuen 1 y 2, donde podemos configurar dos circuitos que llamamos circuito chico, circuito grande, para poder atisbar qué camino nos propone el zodíaco de forma regresiva y cómo llevarlo a una forma progresiva para el desarrollo de nuestra identidad. Vamos a hablar de las dinámicas del zodíaco, ¿no? Desde la matriz zodiacal. Es interesante porque la matriz astrológica que comienza arquetípicamente en Aries, ¿no? Marca todo un proceso, signo por signo, casa por casa, un proceso que hace al desarrollo de nuestra individualidad. Podemos hacer el recorrido casi cronológico de nuestra vida a través de los signos. Aries como el nacimiento, Tauro como ese bebé inocente, conectado con su cuerpo, con sus necesidades básicas. Géminis es la capacidad de ese niño de conectar con su mente, con el registro de un otro. Desarrolla idioma, desarrolla comunicación. Cáncer es la conciencia emocional de ese encuentro con los otros. Leo es salir del nido canceriano para construir una conciencia más personal, más única, más individual de esa personalidad, la construcción de un ego, de una personalidad, del descubrimiento de talentos propios. Virgo es el discernimiento de esa conciencia, de esa personalidad, de ese ego. Es el que pule esa conciencia individual, es el que permite trabajar, discernir qué es lo que sirve, qué pongo al servicio. A través de esos talentos y de esa personalidad, Libra, una vez trabajada esa personalidad más pulida, Libra es el encuentro, el compromiso que hacemos naturalmente con aquello que hasta el momento era desconocido, que siempre es novedoso, y la novedad siempre enamora, por eso Libra se dice que es el signo del amor. Pero el otro o nos enamora o lo rechazamos. Si lo rechazamos también nos habla a nosotros, entonces es ver eso que aparece como espejo para seguir construyendo individualidad. Ahora, en ese espejo aparece Escorpio, donde hay la transformación, una vez más, de esa personalidad, de ese ego, de aspectos de esa individual que hay que dejar morir para que se produzca el resurgimiento de una personalidad, de una individualidad transformada para construir nuevos sentidos, nuevas experiencias, que sería Sagitario, y Capricornio, la posibilidad de que ese sentido, esa experiencia, esa construcción de ideales, de moral, de ética, de filosofía, de vida, de existencia, sea cuerpo, se viva, se experimente y se logre la sensación en Capricornio de un yo maduro establecido que se va a expandir en Acuario, va a romper algo de esa estructura, sin romperla de todo, sino Acuario posibilita la elasticidad de esa estructura para conectarnos con la idea de un yo más trascendente,
una idea más colectiva de la vida, más social, más vanguardista, más original, más irruptiva, para fundirse finalmente en Piscis, en la idea de una totalidad, de lo místico, lo mistérico, el inconsciente colectivo, lo onírico, los símbolos, los arquetipos, para tener un panorama mucho más grande y totalitario de la existencia, para volver a comenzar en Aries, ¿no? Ese es el proceso, ¿no?, como lineal que nos propone la matriz astrológica. Y lo interesante es que esa matriz astrológica arquetípicamente comienza en Aries, puede comenzar en cualquier signo. Este recorrido puede comenzar no con el signo de Aries, sino con el signo de Piscis, o con el signo de Capricornio, o con el signo de Virgo. El recorrido va a ser igual, con cualidades diferentes. Ahora Jorge Bossi trae un planteamiento muy interesante, donde hablan de que todos hacemos, queramos consciente o inconscientemente, recorremos ese circuito, y él trae, ¿no?, como juega con la idea de que algunos recorren este circuito muy desde lo inconsciente, y él llama el circuito chico, pero tenemos la posibilidad de que esa misma matriz se recorra de forma más comprometida por el circuito grande de la matriz astrológica. En la casa 1, esto es interesante también porque él dice que es natural hacer este circuito hasta los 28 años, que es el primer retorno de Saturno, que hacemos este recorrido bastante inconscientemente, naturalmente, que hacemos ese recorrido del circuito chico para reconocernos en la experiencia con lo que ya está dado y en la construcción de nuestra identidad, de dónde venimos, qué sentimos naturalmente e inconscientemente como sostén que nos lleva a terminar un ciclo a los 28, 29, 30 años, y a partir de ahí sí, tenemos la responsabilidad de ingresar al circuito grande, donde ahí no se trata solo de responder a patrones identitarios que me dan seguridad, a un confort de lo conocido, sino que tengo la responsabilidad de entrar en un circuito que permita un desarrollo superador hacia ámbitos de mi personalidad, de mi conciencia, de mis talentos, aún desconocidos. Vamos a ir casa por casa para ver cómo es esta dinámica y tratar de jugar un poco con la hipótesis. Bueno, yo recomiendo fuertemente estos 2 libros de Jorge, de Wen 1 y 2, donde habla en detalle, ¿no?, de cómo se produce esta dinámica, por qué se produce, ¿no? Él asocia cada dinámica también con un mito, en donde en cada mito se ve claramente cómo es esa dinámica, ¿no?, en su parte regresiva y en su parte evolutiva, con lo cual me voy a tomar el atrevimiento de hacer una hipersíntesis, ¿no?, de cómo podemos abordar esta idea y cómo puede ser útil en la lectura de una carta natal o de la propia carta natal, de conocer mi propia natal, dando lugar a aquello que está dado por la dinámica en sí misma, arquetípica. Ser consciente de eso ya es información que pueda ser consciente, que puedo integrar desde otro lugar. En la casa 1 está el deseo promotor, la pulsión promotora. Aries es el deseo primordial, es el deseo a la conquista, que es el deseo promotor. El deseo promotor es el que nos mueve hacia adelante. Es una manera de conducirse. Ahora, en esta hipótesis es interesante porque ese deseo promotor que nace en la casa 1, arquetípicamente en Aries, quiere ir a la casa 4. Lo que desea es ir a la casa 4. Lo que desea Aries es Cáncer. Ahora, ¿qué hay Cáncer? La familia, el hijo. Cáncer es el hijo. Es mi mundo afectivo. Ahora, ¿cómo voy ahí? Bueno, en el circuito chico pasa esto. En el circuito chico, el ascendente desea poseer la cualidad de la casa 4. Para ello, reprime la cualidad de la casa 2. En este caso, si es Aries, reprimo Tauro, que es el deseo atractor. Y para reprimir
ese deseo atractor para reprimir a Tauro, uso herramientas de la casa 3, uso a Géminis para reprimir Tauro. Y a la vez, creo que acá Jorge usa un término muy a propósito, un término lacaniano, forcluye la cualidad de la casa 12, ¿no? De donde nace el ascendente. En este caso Piscis. Forcluir quiere decir que ni la veo, le doy totalmente la espalda, no soy absolutamente consciente para nada de esa energía. Entonces, el deseo promotor en el circuito chico es ir a la casa 4. Para ir a la casa 4, reprimo la 2, con lo cual hay toda impulsividad. Para reprimir la 2 uso la 3, que es Géminis, que es la justificación inteligente para todas mis acciones arianas, mi capacidad de estrategia, mi capacidad inteligente para ir hacia lo que quiero. Lo que quiero es Cáncer. Ahora, pasa algo interesante. ¿Por qué sería ir a la casa 4 como un recorrido involutivo o transitar el circuito chico? Porque lo que está en la casa 4 como deseo ya está dado. Aries, que quiere ser hijo, desea ser hijo, va a buscar ser hijo, y en realidad está buscando algo que ya es. Y eso es con todas las dinámicas. Ir, poner mi energía para ir a la casa 4 es una batalla perdida porque es ir a algo que ya está dado. En este caso, Aries, que quiere ser hijo, cuando en realidad eso no es una búsqueda. Eso ya está dado por el hecho de nacer. Pero bueno, obviamente, ¿por qué sucede eso, no? Es interesante porque el mito que trae Jorge para esta dinámica es el mito de Edipo, un mito fundante también del psicoanálisis tradicional, también de la psicología analítica, también de la astrología arquetipal. ¿Qué pasa en la casa 5? En la casa 5, que representa a Leo, que es la personalidad, que es salir de ese huevo canceriano, en el circuito chico, la casa 5, la energía de la casa 5, se transforma en una máscara que se exhibe al mundo. Construyo un personaje. En el circuito chico estoy tomado por ese ego. La casa 6, que es como gestiono mi integración para ser útil al mundo, en el circuito chico, la casa 6 se transforma en un síntoma. Un síntoma que desnuda la carencia, la falta, el no compromiso, el no darme cuenta, el no tomar conciencia. En el circuito chico es el elemento débil de la estructura. A la vez, si yo trabajo por el circuito grande, que ahora vamos a hacer lo mismo pero con el circuito grande, la casa 6 se transforma en información, se transforma en una herramienta con la cual yo puedo integrar todos mi talento, toda la experiencia recorrida, aceptando mis límites, puliendo mi identidad, trabajando mi propia identidad con mis verdaderos recursos para ponerlos al servicio de una dinámica más grande, mayor. La casa 7, que es la siguiente, muestra un límite. Estamos en la horizontalidad del mandala, ¿no? Mandala como un círculo. En el circuito chico, la casa 7, donde aparece el descendente, el opuesto a nuestro ascendente, el opuesto a nuestra energía vital, la casa 7 se transforma en el circuito chico la demanda del otro o la proyección. El otro hace todo lo que yo no puedo, no quiero, no me sale o reniego. Cuando la casa 7 es justamente trabajar ese espejo que produce un quiebre en mi identidad, pero que hace justamente encontrar mis límites, qué es mío y qué es del otro, y que construyo desde ahí. Y en consecuencia, en la casa 8 va a mostrarnos los resultados de esa sinergia, los resultados de esa asociación. ¿Cuál es el resultado? Una transformación.
evolutiva. Que puede ser, obviamente, una gran crisis, un gran darse cuenta que me incomoda. La casa 9, que siempre es la cualidad que da el sentido de nuestra existencia, donde ya atravesando todo el proceso construyo mis propias formas de interpretar la realidad y mi existencia a través de dogmas, a través de filosofías, a través de estudios académicos, a través de estudiar la cultura, la historia, la teología, la antropología, o simplemente la experiencia de vida con ideales que yo atesoro para dar sentido a mi dinámica, a mi existencia. Es la construcción de mi verdad puesta al servicio. Eso sería, si hago el camino grande, ¿no? Donde yo me planto desde mi subjetividad compleja, desde mi verdad, no desde la verdad, sino mi verdad, que da sentido a mi existencia, con mis saberes y mis conocimientos que puedo compartir. Ahora, en el circuito chico, la casa 9 se convierte en una cualidad con la cual cuento para justificarme todo el tiempo. Me justifico, y acá aparece también como lo negativo de Sagitario, ¿no? La negación, el saberlo todo, el siempre tener la respuesta, y siempre la culpa está afuera. La casa 10, que siempre va a proponer la máxima realización, en el circuito chico se transforma en frustración. Se transforma en una energía que la siento lejana, paralizante, ajena, la siento como una exigencia, la siento como un muro aplastante, asfixiante, la siento como un peso. En el circuito chico, justamente la casa 10, la opuesta, la casa 4, ese objeto primero de deseo, la casa 10, si yo quiero ir a la casa 4, la casa 10 va a ser lo que no quiero en el circuito chico. Cuando en realidad en el circuito grande justamente la casa 10 es el lugar de la sensación de llegada, de plenitud, de crecimiento, de madurez, de reconocer mis límites, mis recursos, mi trabajo, mi experiencia. La casa 11, la matriz astrológica siempre es el significante vacío, el significante hegemónico, que da sentido a la existencia. En el circuito chico ese significante está vacío, es involutivo. Es interesante asociarlo también al mito de Edipo. Vamos a recordar un poquito del mito de Edipo para poner un poquito en contexto toda esta información que puede ser muy técnica, pero me parece interesante porque es, bueno, también los que saben astrología revisar su propia carta natal para ver, bueno, cuál es su ascendente. Si soy ascendente Aries, en la casa 4 voy a tener a Cáncer, arquetípicamente, ¿no? Porque a veces es una carta, la dinámica de las propias de las casas, ¿no? Hay cartas interceptadas, casas que abarcan 2 signos o 3. Entonces es interesante verlo desde el modelo arquetípico, desde la dinámica arquetípica. Si soy ascendente Aries, no importa que en mi carta natal la casa 4 la abra Géminis, que suele pasar, o la abra Leo, que también puede pasar. Sino que si soy ascendente Aries, mi deseo promotor va a ser ir a Cáncer. Va a ser a ir a ser hijo. En mito, sabemos que el mito de Edipo es fundante de la psicología y habla de este desarrollo. Edipo encarna casi toda esta dinámica de Aries, que es impulsivo, que es irreflexivo, que es muy inteligente, que lo lleva por caminos nefastos en primera instancia, ¿no? Edipo, recordemos que nace desde un engaño, el oráculo le había dicho al rey que cualquiera de sus hijos lo iba a matar, entonces él no quiere tener relaciones con la reina no sabía de esto, lo engaña el rey, lo emborracha, tienen relaciones y finalmente de esa relación nace Edipo,
Apenas nace, el rey, sabiendo lo que había dicho el oráculo, lo deja en el bosque, manda un sirviente, un criado, a que lo deje en el bosque. Que lo mate y lo deje en el bosque, ¿no? La cosa es que este criado no se anima a matarlo, le clava los pies en un árbol y lo deja allí, ¿no? Dice, son algunas de las mitos, hay muchas versiones, ¿no? La cosa que ahí lo encuentra un campesino, que se apiada de este niño y lo cuida y en un lugar muy humilde en el bosque con su señora. Y crece Edipo en ese ambiente. Cuando crece, él recibe las burlas de sus compañeros y sus amigos, porque no es para nada parecido a sus padres. Eso lo enojaba, no le gustaba, lo boluñaban, como decimos hoy. Sabemos que Edipo va a preguntarle al oráculo y cuando se acerca, el oráculo le dice: aléjate, desdichado, porque matarás a tu padre y fornicarás con tu madre. Él obviamente se espanta ante esto que oyó del oráculo y no sabiendo cuáles eran sus verdaderos padres, sino creyendo que sus padres eran estos dos campesinos, huye. En esa huida se cruza con su verdadero padre, que era el rey, que iba a buscar a la esfinge, que estaba atosigando a Tebas, era el rey de Tebas. En ese cruce hay una discusión, en esa discusión del cruce de caminos, Edipo termina matando a este personaje, no sabiendo que era un rey, no sabiendo que era su padre. Sigue su camino, se encuentra con la esfinge, con mucha astucia vence a la esfinge, con lo cual libera a Tebas de su malaria, y cuando llega a Tebas lo es recibido como un héroe y se casa con la reina, o sea, se casa con su madre. Tebas empieza a caer en desgracia, va al oráculo, el oráculo le dice: para que se acabe la malaria en Tebas, el asesino del antiguo rey tiene que salir de la ciudad. Obviamente él no sabía que él era el asesino de ese antiguo rey. Empieza a buscarlo por todos lados, en ningún lado aparecía, hasta que el adivino Tiresias, mago, astrólogo, brujo, ciego, le dice que el asesino e hijo, ¿no? El asesino e hijo del antiguo rey tenía que retirarse. Bueno, Tiresias le dice que el asesino e hijo de ese antiguo rey era Edipo, era él. Él se enoja una vez más, mucho, empieza a pedir pruebas, llega la prueba, llega una carta de los padres de Edipo confirmándole que era adoptado. El criado afirma también que hacía muchos años él había dejado un niño en el bosque, con lo cual él asume esta verdad, que él era finalmente el asesino de su padre y que se había casado con su madre. Su madre se entera, se ahorca, él, no soportando esta calamidad, se pincha los ojos, queda ciego. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el circuito chico y circuito grande? Bueno, el circuito chico es lo que vive Edipo en primera instancia, ¿no? La impulsividad de querer ser hijo, querer ser buen hijo, ¿no? Y ante lo que le dice el oráculo, la imposibilidad de no reflexionar, de no parar, ¿no? Sino es toda impulsividad. Yo voy a escapar de mi destino. Cuando queremos escapar del destino, hacemos el circuito chico, no tenemos conciencia. No pudo entender, o no pudo dudar ni por un instante, reflexionar de lo que le decía el oráculo, siendo una verdad. Bueno, cuestionarse tal vez, mis padres no son mis padres, ¿por qué me habrá dicho esto? ¿Qué pasa con esto? ¿No? Es como la impulsividad ariana de decir: yo voy a escapar de esto, voy a liberarme siendo un buen hijo. Se frente a la esfinge, o sea, todas sus habilidades arianas, violentas, de vencer y matar, con mucho coraje, a alguien que era una investidura, un rey. Él era un lacayo que iba por la calle, se cruzó con un carro, una investidura del reino, no le importó, tuvo el coraje de enfrentarlo y matarlo, y después la astucia de superar las pruebas del intelecto que le proponía la esfinge. Él llega a ser rey de Tebas, tiene un tiempo de bienaventuranza, pero al poco tiempo empiezan las calamidades, ¿no?
la tragedia. Recién, cuando Edipo puede entregarse a la verdad, a descubrir quién realmente es, o sea, bien saber quién es, no la construcción de esa máscara en la casa 5, Leo, sino Virgo, ¿no? Esta tragedia, este trauma, esta información que me trae la verdad profunda de quién soy, finalmente me libera, pago el precio de perder la visión, pero adquiere una nueva visión, ¿no? La ceguera siempre para las mitologías, como símbolo, siempre es la posibilidad de una nueva forma de ver las cosas. Desde verlas desde una profundidad mucho más grande, con lo cual su existencia empieza a cobrar otro sentido. Después Edipo se transforma en un anciano sabio, es acompañado por sus 2 hijas todo el tiempo que lo cuidan, y se transforma en ese retiro, en un ser respetado por todo lo que había hecho por Tebas. Tuvo su época de ser un gran rey. Todos conocían su tragedia. Y en ese retiro, aplaca, ¿no? Todo ese deseo impulsivo y adquiere la conciencia más grande de quién es. Con toda su complejidad, atravesando todas estas tragedias y esa aventura. Primero delibra, ¿no? El encuentro con un otro, el trabajar el síntoma de esa propia verdad, de quién es realmente. El encuentro con el otro, que le dice quién es, que él al principio no quiere creer. Cuando él acepta esa verdad que el otro me está diciendo quién soy, esto también es parte de aprender, aparece la transformación escorpiana, el nuevo sentido, la nueva visión que es Sagitario, y la construcción de llegar a ese anciano sabio que es Capricornio, ¿no? Y la casa 12, que Jorge utiliza un hermoso término que es almar, de alma, ¿no? De hacer alma, nuestro ser, nuestra personalidad, nuestro ego, nuestros talentos, nos vuelve más humanos. Almar, encontrarnos con la dimensión de la casa 12, eso que habíamos forcluido, en este caso Piscis, para Aries, para Edipo, ¿no? Es sostener nuestra existencia a través de entender la vida por medios simbólicos, que es lo que no hizo Edipo. No entender por ahí el mensaje simbólico de su vida, de esa advertencia, de esa tragedia con la que él nace. Habitar la vida simbólica es fundamental para dar sentido a nuestra experiencia, para ampliar la visión de nuestros sucesos, de nuestras experiencias, incluso de nuestras calamidades. Ir por el circuito grande implica ese compromiso de integrar en ese deseo natural de promotor que vaya de la mano de lo que hay en la casa 2. El deseo atractor, la capacidad que yo tengo no solo de ir, sino de atraer por mi sensualidad, por el merecimiento, por el valor propio. Así que lindo para investigar, seguir investigando, cada cual lo hará tal vez con su carta, teniendo en cuenta, ¿no?, cuál es nuestro ascendente, ¿no?, y lo que aparece arquetípicamente en la casa 4. Vimos el ejemplo de Aries. Para el ascendente Aries la casa 4 es Cáncer. Para un ascendente en Tauro la casa 4 será Leo. Para un ascendente en Géminis la casa 4 será Virgo, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Es esa matriz astrológica que tiene un orden, ¿no?, y que va cambiando según la dinámica del ascendente que nos toca. Agradezco una vez más a Jorge que me permitió hacer esta síntesis y nos vemos la próxima.